Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos aquí una vez más a Descifrando Misterios. Yo soy Diego y el día de hoy tenemos una historia bastante interesante y escalofriante. Antes de empezar, quisiera invitar a todos a que se suscriban a este canal, que me apoyen con un like, eso sería de mucha gran ayuda. También con un comentario para poder seguir trayendo contenido como este. Muchas gracias. Muchas veces se habla de que uno siempre quiere tener la vida perfecta, la vida soñada, ser un artista de renombre y llegar al éxito. Sin embargo, como conocemos, muchas personas que están dentro del mundo de la fama y del poder tienen sus cosas turbias, como lo es Jeffrey Epstein, P. Diddy, Donald Trump y muchísimos más. El día de hoy les voy a contar la historia de Ian Watkins. Ian Watkins nace en 1977 en Reino Unido, en Gales. Él tenía una familia, la cual era una familia de padre y madre, hijo único. Sin embargo, cuando éste tenía 5 años, su padre fallece. A la mamá le toca hacerse cargo de todas las cuentas. Sin embargo, nunca sufrió un episodio traumático. Él no sufrió en su infancia ni demás cosas. Conforme pasa el tiempo, la madre conoce a quien sería su padrastro y decide casarse con él. Ian continúa en la escuela y a él le empezó a gustar todo lo que es la música. Y como les voy a dejar en unas fotos de aquí que pasan, él era bastante atractivo. Él era bastante guapo para las mujeres. Entonces él decide iniciar una banda en su colegio junto con sus compañeros. Su padrastro coge y en su casa, en el sótano, crea un lugar de ensayo con instrumentos y demás. Entonces la banda de Ian solía ensayar ahí sus canciones que en lo principal se enfocaban en el rock o en el metal. Entonces él vivía su sueño en el colegio. Él ya tocaba, las muchachas se morían por él, le seguían. Conforme pasa el tiempo, las personas que eran la agrupación de Ian no lo tomaban tan en serio como Ian lo tomaba. Entonces Ian decide separarse de ellos y formar otra banda con otras personas. Durante la etapa de colegio conoce a Mike Lewis, quien sería su guitarrista principal dentro de las futuras agrupaciones. Él, con otros compañeros de la escuela, forman Public Disturbance, que tocaba en pequeños bares de la ciudad. Y así, pero se separa esta agrupación, porque tocaban un ritmo que en realidad no era tan codiciado como las personas, no era tan escuchado por las personas. Entonces esta banda se desarma y arman la banda que le daría fama, que es los Prophets, con de igual manera Mike Lewis. Ellos empiezan a tocar igual en pequeños bares, sin embargo logran captar la atención de las féminas, de las personas que les gustaba en esa época este tipo de música, que a mi parecer no sonaban mal, sonaban bastante bien, y gracias a eso ellos empiezan a obtener lo que es bastante fama. Conforme van obteniendo éxito, Ian daba entrevistas en las cuales él decía que él nunca iba a ser como las típicas personas que cuando obtienen fama se alejan de las amistades, se vuelven engreídos, se vuelven creídos, se vuelven odiosos. Él lo que quería es seguir manteniendo su forma de ser, que ser una persona chévere, amigable, sociable y ayudar a las personas. Sin embargo, todo esto iba a ser todo lo contrario a lo que él se convirtió después de que obtuvo fama. Como les comenté, él era bastante atractivo, entonces empieza a salir con varias chicas. Cuando en sus comienzos, cuando él daba conciertos en pequeños bares, asistían sus fanáticas, que muchas veces eran menores de edad, y él se besaba con ellas, incluso a veces las invitaba a su camerino, ustedes ya sabrán para qué. Él se volvió muy prepotente y acá le conocemos con la palabra afrentoso. Un día él en un concierto, acaba el concierto, él se va donde una fanática que le llamó la atención y le preguntó si es que quería venir al backstage, a lo que ella le contesta que ella está con su novio, si también podía venir él.
Y él bien descarado le agarra y le dice, ¿sabes qué? A mí me gustas tú y yo quiero cogerte a ti. A lo que ella sacada de onda le dice, pero solo tengo 16 años. Y él le dice, bueno, y a mí eso no me interesa. Entonces el novio de esta chica reacciona y le dice, ¿sabes qué? Ándate, no te queremos ver. A lo que Ian le dice, pues no quiero irme con tu chica, ¿qué vas a hacer tú? El novio obviamente reaccionó mal y se fue a los golpes. Y aquí puedo destacar que Ian solo era un bocón. Esa pelea la perdió. Y demás. Entonces empiezan aquí las cosas turbias y se empieza a mostrar cómo en realidad era Ian. Era una persona egocéntrica con deseos bien malos, deseos carnales que están dentro de lo ilegal. Conforme pasa el tiempo, él estuvo con varias chicas, con varias personas que también ya tenían su renombre. La banda le empieza a ir bastante bien, ellos le empiezan a abrir conciertos de otras bandas que ya eran muy grandes, y así él lograba obtener muchas más fanáticas, y él podía hacer más de sus estupideces. Como les había comentado, Ian ya estaba en el top de su carrera, se podría decir. Y aquí, como la mayoría bueno, no sería la mayoría, sino como algunos cantantes empiezan a consumir drogas. Y no solo hablo de la plantita verde, y hablo sobre sustancias verdaderamente duras, como es el polvo que se parece a la harina, pastillas que te dan felicidad, entre otras. La banda no notaba tanta preocupación porque Ian seguía dando los conciertos. Sin embargo, cada vez este tema empeoraba más. Y también por comentarles que Ian tomó una actitud de diva. Él mandaba al carajo a su banda, a su guitarrista, a su baterista. Y por ser él, se podría decir la estrella, como ustedes saben, el cantante es la principal figura de una banda. Él hacía lo que se le daba la gana. La banda, para evitar conflictos y como también sabían que Ian era la estrella de la banda, deciden darle un camerino propio para los conciertos. Es decir, Ian tenía su propio camerino y la banda tenía otro camerino para compartir el resto. Como les comento, la banda no quería separarse porque sabían que la estrella de ahí era Ian, la persona que llamaba a las chicas era Ian. Y la banda también toma una decisión de advertir a las chicas que no acepten ir con Ian al backstage, porque ahí pasaban cosas turbias. Entonces, es como lo que hizo la banda para tratar de enmendar un poco de los daños que hacía Ian. El problema de las drogas de Ian avanza muy fuerte. Llegaba a casos en los que él no podía subirse a dar un concierto si no estaba completamente drogado o tomado. Entonces, esto ya empezó a generar preocupación en la banda. Ahora sí, ya lo estaban tomando como algo muy serio. Y una vez incluso llega a darse que Ian no se sube a dar el concierto. El vocalista lo tocó hacer al guitarrista de la banda. El concierto salió bien, se podría decir. Sin embargo, y mucha gente estaba desconforme porque ellos y ellas fueron a ver a Ian, a la imagen de la banda. Entonces esto ocasiona problemas de la banda. Y se dice que Ian ya no era una persona, ya era solo un cascarón que a veces ni reaccionaba, no sabía qué decir y demás cosas. Después de este concierto, uno de los integrantes va a donde Ian y empiezan a tener una discusión muy fuerte, a lo que Ian le dice como que, ¿sabes qué? Lárgate, no me digas nada. Y este muchacho estaba tan enojado que fue y se fue a los golpes contra Ian. Y siquiera pudo haber sido que se demoró unos 4 o 5 minutos golpeándole en la cara. Todo termina cuando él coge una lata de Monster y se la lanza en la cabeza a Ian. Esto es dentro de la banda. Como Ian gastaba la mayoría de su dinero en drogas y demás, él llegó a tener muchas deudas
y no tenía cómo pagarlas porque ya no tenían tanto conciertos con su banda. Entonces lo que hace él es empezar a vender su cuerpo. Y ya no era solo a mujeres, él ya tomó unos deseos carnales que se expandieron y él se acostaba con todo tipo de personas, sean estas hombres, mujeres, personas de la comunidad LGTB, personas gays, personas trans. O sea, ya él vendía su cuerpo para poder pagar todas sus deudas y también seguir consumiendo droga. Conforme pasa el tiempo, Ian empezó a mostrar más su lado realmente turbio. O sea, él ya era turbio, pero lo que les voy a contar a continuación es aún más turbio. Él conoce a una de sus parejas, una de sus amantes, quien era Joan. Joan empieza a salir con él, sin embargo, ella se dedicaba a lo que es vender su cuerpo, a la profesión más antigua del mundo, pues vaya, ustedes saben a lo que me refiero. Él empieza a contarle los gustos de él. A Ian le gustaban las personas menores, pero en realidad muy menores. Hablamos de niños, de bebés, de recién nacidos. ¿Y cómo? Joan era una persona que vivía una vida alegre. Ella también consumía sustancias de estupefacientes. Entonces, Ian, mientras ellos estaban drogados, le contaba que él abusaba de menores, que él también se grababa teniendo relaciones con bebés y entonces, como les conté, él no, o sea, él tenía relaciones con menores, con bebés y, o sea, todo lo repugnante que podría haber sido es esta persona. Mientras ellos estaban drogados, ellos se graban teniendo una conversación en la cual ellos iban a secuestrar a sus próximas víctimas. Como ya saben, eran niños, eran bebés. Y eso quedó grabado. También Ian le contaba que él tenía conversaciones con madres que también eran sexoservidoras y les pagaba dinero para que ellas les presten a su bebé, para que él pueda hacer actos obscenos con ellos. O sea, todo mal con este tipo, todo mal. Em, Aquí yo, en lo personal, creo que Joan era no una víctima, sino una cómplice, porque Ian tenía fama y entró a tener una relación con él. Entonces, Joan ya sabía lo que, primero, Ian hacía, porque ya le contó. Y segundo, también participaba en estos actos. Entonces podemos ver que la perversión de Ian era increíble, era totalmente fuera de lugar, o sea, de las peores personas que han existido en esta época. Joan decide lo que es denunciarle porque se separa y yo qué sé, tal vez pensó bien y dijo, no, esto no está bien. Creo que por fin pensó y decide denunciarlo a la policía de Gales. Me olvidé de comentarles, pero la banda se muda a Los Ángeles para tener más oportunidades. Sin embargo, Ian se queda en Gales para seguir cometiendo sus crímenes, se podría decir. Entonces, esta muchacha decide denunciar a Ian. Sin embargo, las autoridades le dijeron, sabes que no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque esta persona tiene mucho poder, tiene mucha fama y normalmente a estas personas no les podemos, sería capturar o generar cargos. Y lo que me parece que yo pensé en lo personal que solo pasaba en primer mundo, sin embargo, no. Esto se ha dado en todo el mundo. Las personas famosas normalmente tienen carta abierta para hacer y deshacer crímenes a gusto de ellos. Y en realidad podría seguirles contando más cosas turbias que él realizaba. Sin embargo, yo no quiero que este video
sea para generar morbo. En realidad quiero que sea para dar una conciencia de que estos actos no deberían pasar y se debería proteger mucho a las víctimas. Bueno, pasa el tiempo y ella le seguía denunciando, pero la policía seguía diciéndole que no podía hacer nada. Hasta que un día ella decide darles las pruebas, los videos que ella grabó de él y este contenido ilegal. Entonces la policía le dice, ¿sabes qué? Te vamos a denunciar primero a ti por acoso hacia Ian y segundo, te vamos a denunciar por posesión de material ilegal. Entonces a Joan no le tocó más que ya no hacer nada y ya no pudo seguir denunciando. Pero aquí quiero aclarar algo. Joan en sus redes sociales, Joan en su manera de limpiar su imagen, ella hace parecer que era una heroína, pero recordemos que en realidad no. Ella participaba en los crímenes, ella incentivaba a Joan a seguir teniendo comportamientos muy cuestionables, muy reprobables. Entonces, pasa el tiempo y a Ian no es como que le llegue nada de castigo. Sin embargo, lo detienen y no por sus crímenes, sino porque se dice una de sus fanáticas que fue a su departamento, alertas de las autoridades que él tenía sustancias ilícitas en su departamento, que no fue por sus demás crímenes que Joan ya venía denunciando. Entonces el problema radica en que detienen a Ian por esto. Cuando van a su casa, encuentran todo esto, encuentran su laptop y logran tener la clave. Y ahí encuentran material aún más perturbador. O sea, ya sabíamos que él hacía todo esto y que se filmaba. En una carpeta había un que se llamaba, que en realidad no les voy a traducir, pero ahí encuentran material infantil de él con infantes. O sea, no, todo mal, todo mal, todo mal. También encuentran a Joan, también cometiendo esos crímenes, también participando en muchos actos. También encuentran todo lo que es material de él con animales. O sea, increíblemente, cada vez más repugnante se hace este caso que no puedo. Pero bueno, ya. Y cómo él se contactaba con estas personas, cómo eran fanáticas de él. Él se acercaba y les decía, ten mis redes, ten mi número, y ahí él se ponía a conversar con estas chicas y como les comenté, él le pagaba a las madres de estas personas para que les presten a su bebé, que para mí es muy repudiable y estas personas también deberían estar en la cárcel por hacer esos actos que no están bien. Pero bueno, por fin, o sea, después de tanto tiempo, Joan se pasó denunciando 4 años y hasta que por fin a Ian logran meterle a la cárcel. Como les comenté, en 2012 ya lo detienen y él estaba esperando el juicio. Y le dan, o sea, sí, fue culpable, pero, o sea, es una estupidez la pena que le dieron. Porque a él, por el tráfico de drogas, le dan 35 años. Bueno, también por el tema de los abusos sexuales y lo demás le dan apenas 35 años, que para mí es una pena muy corta. Él debieron darle directamente la pena de muerte. Pero bueno, ya si es que no le dan la pena de muerte, mínimo una cadena de por vida ahí. Pero nada, solo le dan 35 años y durante el juicio él hablaba del abuso sexual como algo muy normal, como algo que pasa todos los días, que bueno, en sí puede estar pasando todos los días, pero lo normalizó mucho él, como que no estaba mal. Entonces a él lo dan 34 años de cárcel y también, o sea, dando gracias a Dios, a las dos mujeres que le entregaron a sus hijos también le dieron cadenas para que estén dentro de la cárcel. El juez se refirió a él como un depredador, como alguien que no tiene redención, y pues yo estoy con él. Deberían haberlo acabado. Él en la cárcel, pues en algunas cárceles se permite lo que es las visitas conyugales
y él logró tener dispositivos para chatear con más personas. Y como él seguía teniendo su imagen de famosa, hay gente que no tiene mucho cerebro, que no piensa bien, y ven a alguien famoso y quieren todo. Aun así él esté en la cárcel, él estaba conversando con una señora que tenía su hijo y al parecer él quería enamorarla. Sin embargo, o sea, salen las banderas rojas, las red flags, cuando él le hace una pregunta muy personal sobre su pequeña hija de 2 años. Entonces, esta señora también como que notifica esto a las autoridades. Y bueno, aquí se nota que Ian era una persona terrible, una persona tenaz, una persona que no tiene perdón y que tampoco tiene redención. Nunca buscó cambiar y siguió haciendo sus fechorías, incluso en la cárcel. Un día, él en la cárcel, como les comenté, él tenía un celular en la cual le habían vendido los otros reclusos y a Ian lo sacan de la cárcel, bueno, lo sacan de su celda y lo detienen para hacerle una requisa. A lo que a él le encuentran el celular entre sus glúteos y le decomisan porque, bueno, esas cosas no se pueden tener en la cárcel. Ese celular a él le costó como $1,200 más o menos. Sin embargo, los reos le quisieron cobrar de más. Entonces, un día, uno de los reos va con un cuchillo improvisado en la cárcel y acaba con la vida de él. Y bueno, es algo que se debió hacer por las vías legales. Sin embargo, pues lo hicieron otros criminales ahí dentro de la prisión. Y este fue el fin de Ian. O sea, la verdad, por fin fue su final. Me parece que es algo muy loco, que es algo muy, muy repugnante todo lo que él hizo. Y es aún más repugnante que existan madres que tienen hijos y los vendan a depredadores por falta de dinero. Creo que muchos estados deberían hacer algo para que esto no suceda. Y también creo que las personas, las figuras públicas, los famosos, no deberían tener carta blanca para poder hacer todo lo que ellos quieran. No deberían caer dentro de la impunidad de estos casos. Si les soy sincero y dándoles mi opinión personal. Y como les comenté, Joan no era una víctima. Ella dijo que sí, que lo hacía porque estaba cegada por las drogas y el amor. No, o sea, como Gloria Trevi, o sea, hizo trata de blancas y ella fue manipulada. No, aquí ella tuvo culpa. Entonces, eso es la pequeña reflexión que les quiero dejar a ustedes, mis queridos amigos. Si ven algún caso de estos, no duden en quedarse callados o repórtenlo. Si es una persona famosa, igual háganlo aquí. Muchos influencers también se sabe que hacen cosas turbias y no debería ser así. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, mis queridos amigos. Agradecerles más por escucharme. Espero que les guste este tipo de contenidos. Y si se perdieron los capítulos anteriores, les voy a estar dejando aquí una, un cuadrado ahí para que ustedes vayan a ver los episodios anteriores en los cuales hablo de unos crímenes que sí son terribles, pero no tanto como el de hoy. La verdad que me causó mucho asco. Eso, muchas gracias, amigos. Quiero dar un agradecimiento especial a la unidad del Patronato Municipal San José por prestarnos estos espacios para poder grabar esto de aquí en la ronda en la casa 707. Muchas gracias.